Mi novia me fue infiel porque sus amigas le dijeron que sería divertido. Yo me enteré y la terminé. Pero me está exigiendo que vuelva con ella ya que, según ella, no fue su culpa. Hay momentos en la vida donde uno contempla un plato de cena recién elaborado, mira una maleta llena de ropa en el pasillo y concluye que el ser humano es una especie fascinante pero profundamente defectuosa. Yo estaba parado en la sala de mi propio departamento, con un tenedor en la mano y la vista fija en la puerta principal, tratando de procesar cómo una salida de fin de semana terminó en una comedia trágica de autosabotaje. La persona con la que había compartido 2 años de mi vida acababa de demoler toda nuestra convivencia con la soltura de quien tira un vaso de agua al piso para ver cómo rebota. Todavía me cuesta asimilar la secuencia exacta de decisiones incoherentes que nos trajeron hasta este punto tan ridículo. Durante más de 24 meses, Michelle y yo construimos una dinámica impecable basada en la absoluta tranquilidad, la división equitativa de gastos y la ausencia total de sobresaltos. Yo soy un hombre que valora el orden, la paz mental y la previsibilidad en su entorno personal. Michelle, por su parte, parecía disfrutar de esa estabilidad, o al menos eso fue lo que me demostró durante todo el tiempo que llevábamos conviviendo bajo el mismo techo. Nuestro departamento era un espacio funcional donde los problemas se resolvían conversando de manera racional y sin alzar la voz. El único elemento disruptivo en toda esta ecuación perfecta era el círculo social cercano de Michelle, encabezado por Laura y Emma. Aquellas dos mujeres no eran simples amigas, eran un par de radares ambulantes dedicados exclusivamente a detectar paz ajena para convertirla en chisme. Cada vez que Laura o Emma visitaban nuestro edificio, traían consigo un historial de dramas personales insostenibles, peleas de pareja teatrales y rupturas semanales que relataban con una euforia casi patológica. Para ellas, nuestra relación no era un modelo de salud afectiva, sino un aburrimiento absoluto que no les aportaba ningún tipo de entretenimiento para sus tardes de café. Yo era perfectamente consciente de que Laura y Emma consideraban que mi perfil tranquilo y estructurado era una especie de anomalía aburrida. En múltiples ocasiones escuché cómo le sugerían a Michelle que nuestra vida era demasiado predecible porque no teníamos escenas de celos ni discusiones en restaurantes. Michelle, que siempre tuvo una marcada necesidad de aprobación social y una fragilidad notable frente a la opinión de su entorno, intentaba defender nuestro estilo de vida, aunque se notaba que le afectaba no tener historias escandalosas que aportar al grupo. A pesar de notar esas señales tempranas de inmadurez, asumí que su criterio individual terminaría imponiéndose sobre el veneno cotidiano de sus amigas. Por esa razón, cuando Michelle me anunció que se iría un fin de semana completo a la playa con Laura y Emma para desconectarse del estrés laboral, no puse el menor impedimento. Entendí que mantener una relación sana implica dar espacios de libertad absoluta sin convertir el noviazgo en una prisión de control. Incluso la animé activamente a realizar el viaje, preparé su equipaje ligero y le aseguré que yo me encargaría de todos los pendientes del departamento durante su ausencia. Mi intención era demostrarle que la confianza mutua era el pilar fundamental de lo que habíamos construido juntos durante 2 años. Durante todo el fin de semana mantuve una postura de respeto total hacia su espacio, enviándole únicamente un par de mensajes breves de cortesía para confirmar que había llegado bien a la costa. Aproveché esos días de libertad para trabajar en mis proyectos personales, organizar el inventario del hogar y disfrutar del silencio de la casa. El domingo por la tarde me dediqué a limpiar a fondo cada rincón del departamento para que ella encontrara un ambiente impecable a su regreso. Adicionalmente, preparé una cena caliente a la hora exacta en que su autobús debía arribar a la terminal. Cerca de las 9 de la noche, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura principal. Al abrirse la puerta, no entró la persona descansada y sonriente que yo esperaba tras un fin de semana de mar y sol. Michelle cruzó el umbral hecha un mar de llanto descontrolado, con el maquillaje corrido sobre las mejillas y una hiperventilación teatral que llenó el recibidor en cuestión de segundos. Dejó caer su bolso al suelo y se colapsó sobre sus propias rodillas, emitiendo gemidos sofocados que parecían sacados de un melodrama televisivo de bajo presupuesto. Me quedé de pie a un par de metros de distancia, observando la escena con la curiosidad analítica de un transeúnte que presenciaría un accidente menor en la vía pública. No corrí a abrazarla ni me alteré, simplemente esperé en silencio a que su nivel de oxígeno se regularizara para entender el motivo de semejante despliegue dramático. Tras varios minutos de sollozos interrumpidos, Michelle levantó la vista, me miró fijamente a los ojos y me confesó que se había acostado con un desconocido llamado Rubén en la fiesta del hotel. La confesión en sí misma fue una falta de respeto grave, pero lo que verdaderamente destruyó cualquier rastro de consideración hacia ella fue la explicación posterior. Entre gemidos y pausas calculadas, Michelle me miró con absoluta seriedad y me explicó que la culpa no era enteramente suya. Según su peculiar lógica, Laura y Emma se pasaron todo el viaje repitiéndole que yo era un tipo demasiado bueno, predecible y aburrido, y que a nuestra relación le faltaba dinamismo y emoción. Argumentó que sus amigas la convencieron de que un pequeño desliz con Rubén le devolvería la chispa a su vida y nos haría bien a largo plazo.
Escuchar a una mujer adulta justificar su infidelidad bajo el pretexto de que su noviazgo era demasiado estable fue una revelación de una claridad aplastante. Entendí en ese preciso instante que durante 2 años había estado normalizando una falta alarmante de criterio propio y una dependencia emocional ridícula hacia 2 personas nefastas. No había nada que debatir, no había explicaciones que pedir ni reclamos que gritar, porque la viñeta cómica de su inmadurez se explicaba sola. Mi respeto por ella se evaporó por completo en cuestión de 3 segundos, dejando únicamente un vacío analítico y la necesidad de ejecutar una solución limpia. Mantuve una frialdad absoluta, sin alterar el tono de mi voz ni mostrar el más mínimo indicio de enojo o desesperación. La miré fijamente, caminé hacia el closet del pasillo y saqué una maleta mediana. Le indiqué con un gesto sereno que procediera a guardar sus cosas esenciales, su laptop y sus documentos personales inmediatamente. Michelle me miró desconcertada, esperando probablemente una escena de gritos, reclamos o ruegos de mi parte, pero mi silencio sepulcral quebró por completo el libreto dramático que ella traía preparado en su mente. Ante mi absoluta falta de reacción emocional, Michelle intentó cambiar el discurso y comenzó a pedir disculpas atropelladas, asegurando que estaba arrepentida y que todo había sido un error de cálculo inducido por el alcohol y sus amigas. No emití una sola palabra de respuesta, simplemente me limité a sostenerle la puerta abierta señalando hacia el exterior del departamento. Al darse cuenta de que mi decisión no era negociable y que su llanto chocaba contra una pared de concreto, recogió sus cosas a toda prisa y cruzó el umbral hacia el pasillo del edificio. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, aseguré el pestillo interno y revisé el reloj. Pasaban de las 10 de la noche, así que me senté en el comedor, abrí mi computadora y programé una visita de servicio de cerrajería de emergencia para la mañana siguiente a primera hora. Durante la madrugada, empaqué metódicamente toda la ropa, zapatos y pertenencias residuales de Michelle en bolsas negras de basura heavy duty, dejándolas perfectamente apiladas cerca de la entrada. Finalmente, saqué mi teléfono móvil, la bloqueé de todas las aplicaciones de mensajería, redes sociales y llamadas telefónicas, cerrando de golpe la persiana a su circo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me parece sencillamente increíble que existan personas capaces de arruinar una relación estable de 2 años solo porque sus amigas le dijeron que la vida era aburrida sin drama. Básicamente prefirió cambiar un futuro seguro y un departamento limpio por una noche de torpeza con un tipo llamado Rubén para tener algo que contar en el café. Hay que tener un nivel de inmadurez legendario para tropezar de esa manera. Respuesta de OP, no hay mucho que analizar cuando alguien decide que la falta de emoción es un problema estructural en su vida. Si la estabilidad te parece un castigo, el pasillo del edificio es un lugar excelente para buscar la adrenalina que tanto te hacía falta. Mis cerraduras nuevas funcionan de maravilla. Usuario Anónimo 2 dice, el nivel de influencia que Laura y Emma tenían sobre ella da verdadero pavor, aunque la culpa final sigue siendo de ella por no tener ni un gramo de criterio propio. La gente envidiosa no soporta ver a sus amigas en relaciones sanas y hacen lo imposible por arrastrarlas a su mismo fango. Hiciste perfectamente en cortarlo de raíz esa misma noche sin perder el tiempo en discusiones inútiles. Respuesta de OP, las decisiones individuales no se disuelven echándole la culpa al entorno ni buscando chivos expiatorios. Cuando alguien demuestra que su mente se gestiona por control remoto ajeno, la única maniobra lógica es retirar el receptor de tu propia casa. Mantener el silencio desde el primer minuto me ahorró horas de teatro innecesario. Actualización 1. Han pasado exactamente 2 semanas desde la última actualización y debo decir que mi rutina ha recuperado una cadencia maravillosamente predecible. Tras la noche de la expulsión y el cambio inmediato de combinaciones en la puerta principal, asumí que el mensaje de distancia definitiva había quedado perfectamente claro. Sin embargo, Michelle pareció interpretar mi total ausencia de reclamos no como un punto final categórico, sino como un simple berrinche temporal que se resolvería con un par de escenas melodramáticas en el pasillo. A los pocos días del incidente, la rutina de mi edificio se vio interrumpida por sus visitas intempestivas a cualquier hora del día y de la noche. Se presentaba en la puerta de mi departamento, tocaba el timbre con insistencia y permanecía plantada frente a la madera durante periodos prolongados. Supongo que en su cabeza existía la ilusión de que, al escuchar sus sollozos al otro lado de la hoja de roble, yo cedería a la presión social del vecindario y le abriría la puerta para iniciar una discusión acalorada. Lo que ella desconocía por completo es que, al segundo día de haber cambiado las cerraduras, instalé un sistema de cámara digital con sensor de movimiento integrado en la mirilla de la puerta. Este dispositivo transmitía vídeo en alta definición directamente a la pantalla de mi teléfono inteligente cada vez que detectaba presencia en el pasillo exterior. De este modo, mientras ella se sentaba en el piso del corredor a llorar desconsoladamente sobre sus rodillas, yo observaba la transmisión en vivo desde la comodidad de mi sillón reclinable sin mover un solo dedo. Ver las transmisiones en directo se convirtió en un ejercicio fascinante de observación sociológica sobre la desesperación humana. Michelle pasaba de la tristeza actuada al enojo silencioso,
mirando la mirilla con la esperanza de notar algún movimiento interno de mi parte. Yo simplemente bajaba el volumen de las notificaciones de mi teléfono, me preparaba un té y continuaba leyendo mis informes de trabajo con la más absoluta impasibilidad. El contraste entre la tormenta que ella intentaba armar en el pasillo y la paz de mi sala era simplemente colosal. Al notar que el timbre y las visitas presenciales no surtían el menor efecto en mi muro de contención, Michelle decidió cambiar de canal de comunicación e invadir mi correo electrónico laboral y personal. Empezó a enviar hilos interminables de mensajes redactados con un tono de victimización francamente vergonzoso. En esos textos, explicaba con lujo de detalles cómo la presión social ejercida por Laura y Emma la había desorientado momentáneamente durante el viaje a la playa. Los correos electrónicos se acumulaban en mi bandeja de entrada a una velocidad impresionante de 4 o 5 manifiestos diarios. Todos compartían la misma estructura lógica defectuosa, una admisión superficial del error seguida inmediatamente de un párrafo kilométrico culpando a las malas influencias de sus amigas. Exigía de manera vehemente que nos sentáramos a tener una conversación madura en algún café neutral para solucionar el problema que ella misma había generado. Aquella oleada de spam emocional comenzó a afectar ligeramente mi descanso nocturno, ya que el teléfono vibraba en la mesa de noche con notificaciones de correos enviados a las 3 de la mañana. Lejos de conmoverme, esa insistencia torpe reforzó mi convicción de que estaba tratando con una persona completamente incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. La madurez que ella reclamaba en sus textos era precisamente la calidad de la que ella carecía por completo. Mi respuesta ante esta escalada de acoso digital y presencial fue incrementar las medidas de protección de mi espacio y mi estilo de vida. Redirigí automáticamente todos sus correos electrónicos a una carpeta secreta de archivos sin lectura para evitar que interrumpieran mi jornada laboral. Adicionalmente, me inscribí en un gimnasio cercano a mi oficina y comencé a entrenar rigurosamente todas las tardes para canalizar cualquier residuo de estrés en actividad física. A la par de mi nueva rutina deportiva, tomé la iniciativa de blindar exhaustivamente todos mis aspectos financieros y logísticos residuales. Acudí a las instituciones bancarias correspondientes y cancelé las tarjetas de crédito adicionales que ella poseía vinculadas a mi cuenta principal. Modifiqué las claves de acceso a los servicios de streaming y desvinculé cualquier suscripción conjunta que pudiera mantener algún lazo económico entre los dos. A través de un comentario casual de un vecino del edificio que se cruzó con ella en la calle, me enteré de la precaria situación logística en la que Michelle se encontraba atrapada. Al no tener acceso a nuestro departamento ni contar con fondos suficientes para alquilar un lugar propio de inmediato, había terminado durmiendo como arrimada en el sofá convertible de la sala de Laura. La ironía de la situación era sencillamente exquisita y cargada de una justicia poética involuntaria. Resultaba sumamente ilustrativo observar cómo la gran arquitecta de su infidelidad, Laura, la mantenía ahora relegada a un mueble incómodo en medio de su sala de estar. Mientras Michelle experimentaba la incomodidad de vivir de prestado entre las maletas que yo le había empaquetado, yo disfrutaba de la amplitud absoluta de mi hogar y de una libertad financiera intacta. La tranquilidad de mi departamento se sentía exponencialmente mayor al saber que cada decisión que tomé la noche del quiebre había sido la correcta. Saber que ella pasaba las noches incómoda mientras intentaba redactar correos desesperados desde un sofá ajeno reforzó mi estrategia inicial. El silencio sepulcral no solo me ahorró discusiones estériles, sino que se convirtió en un espejo donde ella debía contemplar diariamente el desastre de sus elecciones. Sin haber emitido una sola palabra de insulto ni haber caído en juegos dramáticos, yo mantenía el control total de la situación mientras ella se hundía en su propia incomodidad. La primera etapa de su intento de retorno había fracasado de manera estruendosa contra la pared de mi indiferencia tecnológica y presencial. Michelle se encontraba ahora atrapada en la casa de la misma amiga que la empujó al abismo, una convivencia que prometía volverse insostenible en cuestión de días. Mientras tanto, yo terminaba mi rutina de ejercicio nocturno, preparaba mi cena en absoluta calma y disfrutaba del silencio recuperado de mi hogar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el detalle de instalar la cámara digital en la mirilla para verla llorar en vivo desde el sillón mientras te tomas un té es simplemente de un nivel superior. Mucha gente pierde el tiempo saliendo a discutir a la puerta, pero tú convertiste el acoso en una transmisión privada en alta definición. Ver las consecuencias de sus propios actos en tiempo real desde el teléfono debe ser la mejor sensación del mundo. Respuesta de OP. La tecnología moderna está diseñada precisamente para optimizar el tiempo y evitar esfuerzos innecesarios. Transmitir el pasillo en resolución HD me permitió confirmar que la puerta estaba bien cerrada sin tener que levantarme de mi asiento. Es un filtro de tranquilidad sumamente eficiente. Usuario anónimo 2 dice, enviar hilos de correos electrónicos a las 3 de la mañana culpando a la presión social de las amigas es el nivel más patético de victimización que he leído en mucho tiempo. Me da curiosidad saber cómo alguien piensa que un correo kilométrico va a arreglar el hecho de haberse acostado con otro tipo. Hay gente que de verdad cree que la culpa se borra mandando mensajes a la carpeta de spam. Respuesta de OP.
El papel digital soporta cualquier cantidad de excusas ridículas, pero los filtros de la bandeja de entrada son inflexibles. Si alguien no tiene el criterio para comportarse como un adulto en la vida real, tampoco lo va a encontrar redactando párrafos desesperados en la madrugada. La carpeta de archivo automático trabaja de manera impecable. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el escenario de fondo ha cambiado de forma drástica, demostrando que la estupidez humana siempre encuentra la manera de devorarse a sí misma. La tensión acumulada entre las autodenominadas amigas del alma finalmente alcanzó su punto de ebullición natural. Lo que comenzó como una alianza tóxica de chismes y malos consejos terminó convirtiéndose en una batalla campal digna de una comedia de enredos de bajo presupuesto. Aparentemente, la desesperación de Michelle al notar que mi bloqueo digital y presencial era una muralla infranqueable la llevó a buscar una solución radical. Al ver que sus correos electrónicos no obtenían la menor respuesta y que su presencia en mi pasillo solo generaba indiferencia, decidió convocar a una reunión de emergencia con Laura y Emma. Citó a ambas en una conocida cafetería del centro de la ciudad con la intención de exigirles una restitución de su vida personal. Michelle llegó a la cita con la idea absurda de que Laura y Emma debían acompañarla personalmente a mi departamento, dar la cara frente a mí y asumir públicamente la responsabilidad de haberla manipulado para acostarse con Rubén. En la mente distorsionada de Michelle, si las verdaderas culpables de la presión social me explicaban el contexto de la playa, yo borraría mágicamente la infidelidad y la recibiría con los brazos abiertos. La escena en esa cafetería debió ser un monumento a la desconexión con la realidad. Como era de esperarse para cualquiera con dos neuronas funcionales, Laura y Emma reaccionaron con un desprecio inmediato ante semejante petición. Le dejaron claro en el acto que ellas no iban a asumir ningún papel en su desastre matrimonial ni iban a hacer el ridículo frente a mi puerta. Le recordaron, de la forma más tajante y vulgar posible, que nadie la había llevado a la fuerza a la habitación de Rubén y que ella era la única responsable de sus actos. La discusión en la cafetería escaló rápidamente a niveles de voces altas, acusaciones cruzadas y llamadas de atención por parte del personal del establecimiento. Laura tildó a Michelle de loca inmadura y de ser una carga insoportable que solo traía problemas y lloriqueos a su vida. La alianza perfecta de las amigas de la playa se desintegró por completo entre gritos sobre quién había pagado qué en el viaje y quién era más falsa con quién. La represalia por el altercado público no se hizo esperar ni 24 horas. Esa misma noche, tras llegar al departamento que compartían de forma temporal, Laura le comunicó a Michelle que su tiempo en el sofá convertible había terminado oficialmente. Le puso sus maletas en el pasillo exterior del edificio de apartamentos y le cambió la clave de acceso a la puerta, aplicándole exactamente la misma medicina que yo le había administrado semanas atrás. Sin un lugar donde quedarse y repudiada por la misma persona que le sirvió de consejera sentimental, Michelle tuvo que juntar sus pocas pertenencias y buscar refugio urgente. Terminó instalándose en un hotel céntrico de categoría baja, un establecimiento modesto que cobraba tarifas diarias por habitación. De la noche a la mañana, pasó de disfrutar de la comodidad de un departamento espacioso y pagado a compartir paredes de cartón yeso en un entorno sumamente deprimente. Esta nueva logística habitacional comenzó a devorar sus ahorros personales a una velocidad pasmosa. Pagar la tarifa diaria de una habitación de hotel, sumado a los costos de comer en la calle 3 veces al día por no contar con una cocina funcional, destruyó su presupuesto mensual en cuestión de semanas. Su dependencia ciega del juicio ajeno la había llevado directamente de la estabilidad económica a una espiral de gastos corrientes insostenibles. Durante todo este proceso de degradación social y financiera de Michelle, mi postura se mantuvo absolutamente inalterable. No emití comentarios, no busqué información de forma activa ni me involucré en el conflicto entre las tres amigas. Me limité a realizar mi trabajo diario con la máxima eficiencia, a cumplir con mis entrenamientos físicos y a disfrutar de la tranquilidad de mi hogar intacto. La información sobre el conflicto de la cafetería y el posterior desalojo me llegó a través de mutuos conocidos del círculo social expandido, quienes no podían dar crédito a la velocidad con la que el grupo de amigas se había destruido. Yo escuchaba los relatos con una sonrisa serena y un asentimiento cortés, sin agregar leña al fuego ni mostrar un júbilo desmedido. La realidad de los hechos estaba haciendo el trabajo sucio por mí sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Ver cómo las mismas personas que utilizaron la vida de Michelle como un teatro de entretenimiento la desecharon en cuanto trajo problemas reales fue una lección de karma sumamente gratificante. Laura y Emma, que tanto predicaban sobre la libertad y la diversión, no tardaron ni 5 minutos en sacarse de encima a la amiga que ya no les servía para el chisme feliz. Michelle se encontraba ahora pagando el precio monetario y social de su absoluta falta de criterio. La bancarrota de Michelle avanzaba a pasos agigantados mientras permanecía encerrada en la pequeña habitación del hotel de paso. Cada noche que pasaba en ese lugar era un recordatorio constante del valor de lo que había destruido por hacerle caso a dos desconocidas de la lealtad. Mi estrategia de retraimiento total había permitido que el ecosistema tóxico de la contraparte colapsara bajo el peso de su propia falsedad. El panorama para la siguiente fase no podía ser más claro.
con sus recursos económicos en punto crítico y sin amigas que le sostuvieran la mano, Michelle se acercaba rápidamente a un punto de quiebre definitivo. Mientras ella contaba sus últimos billetes para pagar la extensión de su estancia hotelera, yo planeaba mis próximas vacaciones individuales y consolidaba mi posición profesional. La causalidad de sus decisiones seguía su curso inexorable. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el nivel de traición entre ese grupo de amigas es sencillamente poético. Laura la incita a serle infiel a su novio de 2 años, pero en cuanto la historia se vuelve incómoda y Michelle les pide dar la cara, la echan a la calle esa misma noche. Es el riesgo previsible de pedirle consejos de vida a personas que solo ven a los demás como contenido desechable para su propio entretenimiento. Respuesta de OP. Las alianzas basadas exclusivamente en el chisme y la malicia suelen disolverse en el momento preciso en que aparece la primera factura real que pagar. Ver a Laura aplicarle el desalojo express en el departamento fue simplemente la confirmación de la calidad moral del grupo. Cada quien cosechó exactamente lo que sembró en esa cafetería. Usuario anónimo 2 dice, gastar todos los ahorros personales en la tarifa diaria de un hotel de mala muerte por no tener a dónde ir es el despertar más amargo que le podía tocar. Pasó de tener una vida resuelta en un departamento impecable a contar monedas para que no la saquen a la calle con sus maletas. La factura económica de querer buscar dinamismo en la playa le terminó saliendo ridículamente cara. Respuesta de OP. Los costos financieros de la inmadurez suelen ser los únicos que logran penetrar la nebulosa de las excusas personales. Cuando la tarifa del hotel se cobra noche tras noche sin descuento, el dinamismo se vuelve un lujo bastante incómodo de mantener. La tranquilidad de mi presupuesto sigue absolutamente intacta. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y los acontecimientos han seguido una trayectoria de aceleración constante hacia la resolución final. Durante este periodo, mi vida profesional experimentó un impulso sumamente significativo que coincidió de forma perfecta con la eliminación total de dramas en mi entorno personal. La concentración y la paz mental que recuperé en estos meses dieron sus frutos directos en mi empresa, donde fui galardonado con un ascenso ejecutivo de alta responsabilidad y un incremento salarial acorde a mis capacidades. Mientras yo celebraba este logro profesional ofreciendo una cena privada para mis colegas más cercanos en un restaurante excelente de la ciudad, Michelle se encontraba alcanzando el fondo más oscuro y humillante de toda su existencia. La burbuja de negación en la que había vivido comenzó a reventar por todos los costados posibles. Sus reservas económicas se agotaron por completo tras semanas de costear el alojamiento diario en el hotel céntrico y los consumos en la vía pública. Por si la ruina financiera fuera poco, el aislamiento social de Michelle se volvió absoluto. Los antiguos miembros de nuestro grupo de conocidos, al enterarse de la secuencia completa de los hechos y del lamentable espectáculo en la cafetería, optaron por distanciar de forma categórica cualquier contacto con ella. Nadie estaba dispuesto a albergar en su casa a una persona que había demostrado una falta de lealtad tan alarmante hacia su pareja y una capacidad tan alta para generar conflictos absurdos. Sabiendo que su teléfono seguía bloqueado y que no tenía forma de acceder a mi edificio, Michelle decidió jugar su última carta desesperada recurriendo al correo postal tradicional. Un martes por la tarde, al regresar de mi jornada laboral en la empresa, abrí el buzón de correo del vestíbulo principal y encontré un sobre blanco arrugado, escrito a mano con una caligrafía temblorosa y apresurada que reconocí al instante. Se trataba de una carta kilométrica redactada en varias hojas de libreta donde intentaba llevar a cabo un último intento de manipulación emocional. En el texto, desplegaba un vocabulario cargado de frases desgarradoras, admitiendo por fin de forma explícita que Laura y Emma la habían destruido por completo y que su vida se había convertido en un infierno desde que salió de mi departamento. Rogaba por un perdón incondicional e imploraba una oportunidad para hablar, asegurando que estaba dispuesta a someterse a cualquier condición con tal de regresar a mi lado. Leer las primeras 3 líneas del texto fue más que suficiente para comprender la naturaleza del documento. No era un acto de arrepentimiento genuino, sino el grito de auxilio de alguien que se estaba ahogando económicamente y buscaba recuperar su red de rescate. La carta era el intento de una persona acorralada por sus propios errores de transferirme nuevamente la carga de su existencia. En lugar de engancharme emocionalmente, enfurecerme o permitir que la lástima empañara mi criterio analítico, decidí ejecutar una respuesta logística limpia y sumamente simbólica. Caminé hacia mi escritorio, saqué un marcador permanente de color rojo brillante de trazo grueso y escribí con letras de imprenta impecable sobre el frente del sobre la frase, devolver al remitente dirección no válida. A la mañana siguiente, de camino a mi nueva oficina ejecutiva, me detuve en la sucursal de correos más cercana y deposité el sobresellado en el buzón de devoluciones oficiales. No hubo gritos, no hubo llamadas, no hubo confrontación verbal, simplemente un trámite postal frío que devolvía la carga dramática exactamente al lugar de donde había salido. Su carta desesperada chocaría de frente contra el sello institucional de la oficina de correos. El impacto psicológico de recibir su propio texto rechazado y marcado en rojo en la recepción del hotel debió ser un golpe demoledor para su maltrecha estabilidad.
Michelle buscaba desesperadamente una rendija por donde colar su melodrama, pero solo encontró la frialdad de un proceso administrativo impecable. Mi indiferencia actuaba como un cristal blindado donde todas sus maniobras se estrellaban de manera sistemática. Ella había buscado una vida salvaje, llena de imprevistos y libre de las ataduras de una relación demasiado aburrida, y finalmente estaba experimentando el precio exacto de esa libertad. Vivir sin una red de apoyo, sin dinero en la cuenta bancaria y sin amigos que acudieran a su llamado era el resultado matemático de su propia estupidez. No había ningún factor externo que la hubiera colocado en esa posición, salvo su propia incapacidad para valorar lo que tenía. La falta de respuestas de mi parte la hundió aún más en un abismo de desesperación e incertidumbre. Mientras ella esperaba en la pequeña habitación del hotel a que el servicio postal le entregara una contestación que nunca llegaría de la forma que deseaba, yo continuaba consolidando mis proyectos de inversión y disfrutando de mi nuevo puesto laboral. La distancia entre nuestras dos realidades se había vuelto simplemente insalvable. La historia se acercaba inevitablemente a su desenlace lógico. Sin recursos para pagar otra semana de hotel, cancelada por su entorno social y con la vía postal completamente clausurada por mi marcador rojo, a Michelle solo le quedaba una opción posible para sobrevivir. La comedia de sus malas decisiones estaba a punto de bajar el telón con la imagen más humillante que alguien con su nivel de orgullo podría soportar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, escribir devolver al remitente con marcador rojo brillante en la carta de auxilio y tirarla al buzón de correos es una maniobra de una frialdad sencillamente magistral. Básicamente le trataste el drama personal como si fuera un paquete defectuoso que se regresa a la fábrica por falta de dirección válida. La imagen mental de ella recibiendo su propia carta rechazada en el hotel debe ser de humor negro del más alto nivel. Respuesta de OP. El servicio postal tiene normas muy claras sobre la correspondencia no solicitada que llega a buzones privados. Si un remitente envía material inservible, la respuesta más higiénica es utilizar los canales oficiales para que regrese a su origen sin ensuciar la mesa de entrada. El marcador rojo es una herramienta de papelería sumamente útil. Usuario anónimo 2 dice, es impresionante ver el contraste entre las dos vidas 2 meses después, tú celebrando un ascenso ejecutivo con incremento salarial y ella quemando sus últimos billetes en una habitación de hotel arruinada. Queda claro que toda la energía y el tiempo que antes gastabas en mantener a flote a una persona inmadura los invertiste directamente en tu propio éxito. Liberarse de ese peso muerto te rindió dividendos profesionales inmediatos. Respuesta de OP. Cuando dejas de financiar y gestionar las crisis existenciales de terceros, la cantidad de ancho de banda mental que recuperas es francamente asombrosa. Tocar esa energía recuperada y redirigirla hacia la carrera profesional produce resultados cuantitativos muy rápidos. La calma de mi oficina actual no se negocia con nada. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde la última actualización y finalmente se ha cerrado el ciclo completo de esta historia de autosabotaje impecable. A principios de esta semana, recibí la confirmación de que la situación económica de Michelle colapsó de manera absoluta e irreversible. Sin un solo centavo en sus cuentas bancarias, con las tarjetas de crédito bloqueadas por morosidad y habiendo acumulado una deuda insostenible en el hotel, no tuvo más remedio que recoger sus pertenencias en bolsas y emprender la retirada más humillante de su vida. Tuvo que llamar a sus padres, quienes viven en una provincia alejada, para que le pagaran el billete de autobús de regreso a la casa familiar. Michelle regresó al hogar de su infancia con las manos vacías, sin empleo, sin pareja, sin amigos y con la reputación hecha pedazos en la ciudad. A través de un familiar lejano que me contactó para tantear el terreno, me enteré de que ella estaba intentando construir un libreto de víctima incomprendida entre sus allegados, asegurando que yo la había desechado de forma cruel y que la vida la había tratado de manera injusta. Sabiendo que ella estaba intentando instalar esa narrativa de mártir perseguida para lavar su culpa frente a su familia, decidí ejecutar el movimiento de jaque mate definitivo. No lo hice impulsado por la rabia, ni por el despecho, ni por el deseo de iniciar una discusión posterior, sino con la precisión de un cirujano que cierra una carpeta de expediente de forma definitiva. Tomé mi teléfono móvil, fui a la lista de contactos bloqueados y la desbloqueé exclusivamente por un lapso de 2 minutos. Le redacté un único mensaje de texto, utilizando una sintaxis impecable, respetuosa y desprovista de cualquier carga emocional o insulto. El mensaje decía textualmente, «Hola, Michelle. Me he enterado de tu regreso a casa de tus padres y sinceramente te deseo mucha salud a ti y a tu familia. Quiero pedirte disculpas si en algún momento de nuestros 2 años de relación no tuve la sensibilidad para notar que nuestra rutina te resultaba aburrida o insuficiente. Asimismo, quiero que sepas que te perdono sinceramente por tu falta de madurez y por las decisiones que tomaste en la playa. Te deseo sinceramente que encuentres la paz y el dinamismo que estabas buscando para tu vida. Cuídate mucho». Aquel mensaje no fue enviado para darle esperanzas de un reencuentro ni para abrir un canal de diálogo. Fue una maniobra calculada para desmantelar de un solo golpe toda su narrativa de víctima frente a sí misma y frente a los demás.
Al ofrecerle una elegancia aplastante, un perdón explícito y una disculpa irónica por su aburrimiento, le arrebaté para siempre el derecho de llamarme despechado, resentido o cruel ante su familia. Le coloqué un espejo gigante frente a la cara donde lo único que podía reflejarse era su propia inmadurez y la grotesca desproporción de sus actos. Le dejé claro que su traición no me destruyó en lo absoluto, no me dejó llorando ni arruinó mi vida, sino que simplemente aceleró mi crecimiento personal mientras ella se hundía sola. La cortesía impecable de mi mensaje fue la bofetada más demoledora que podía recibir, porque sepultó cualquier posibilidad de echarme la culpa de su ruina. En cuanto el sistema de mensajería marcó el icono de entregado, no esperé a ver si aparecía la confirmación de lectura ni le di la oportunidad de escribir una sola letra de respuesta. Apagué el teléfono móvil durante 5 minutos, volví a ingresar a los ajustes de privacidad y la bloqueé de manera definitiva e irreversible de todos los registros de mi vida. Aquel mensaje fue la última palabra de un libro que quedó cerrado con llave y enterrado en el fondo del océano. Caminé hacia la cocina de mi departamento, me preparé una taza de café recién molido y me senté junto a la ventana a observar el atardecer sobre la ciudad en una tranquilidad absoluta. La casa estaba impecable, el silencio era reparador y mi mente se encontraba completamente despejada de cualquier sombra del pasado. Sabía con absoluta certeza que el capítulo estaba terminado y que mi futuro solo prometía un crecimiento sostenido. El epílogo de esta historia muestra un contraste que roza lo cómico si se analiza con frialdad. Hoy en día, yo disfruto de una posición ejecutiva consolidada, una salud financiera envidiable, un cuerpo trabajado en el gimnasio y la libertad total de gestionar mi tiempo sin interferencias tóxicas. Mi departamento sigue siendo ese santuario de paz y orden que tanto valoro, y mi vida ha tomado un rumbo ascendente en todos los aspectos imaginables. Por su parte, Michelle vive de nuevo en la habitación de su infancia en la casa de sus padres, sometida a las reglas de su hogar familiar y sin un peso en el bolsillo para rehacer su vida independiente. Cada día de su existencia tiene que levantarse sabiendo que cambió un futuro próspero, seguro y estable por una aventura torpe de una noche motivada por 2 amigas falsas que la abandonaron en la primera de cambio. La lección de esta historia se escribió sola a través de los hechos, no hace falta buscar venganzas estrepitosas ni perder el tiempo en discusiones acaloradas cuando la contraparte lleva el motor de su propia destrucción por dentro. Simplemente basta con dar un paso al costado, mantener la puerta bien cerrada con cerrojo doble y dejar que la gravedad de sus propias decisiones incoherentes haga todo el trabajo. Yo me quedo con mi café caliente, mi departamento en silencio y la enorme satisfacción de haber actuado con la cabeza fría desde el primer segundo.